Muy bien, buenas noches a todos. Les agradecemos su paciencia y su presencia. La enseñanza de la francmasonería es una enseñanza riquísima que tiene muchísimos símbolos astrológicos, matemáticos, egipcios, cabalísticos, etc. Es una tradición centenaria o milenaria, podríamos decir, que precisamente el doctor Renaud de la Ferrière, que ha inspirado a todas estas logias blancas que tratan de ajustarse a lo que es la masonería universal blanca. Es decir, exenta de fanatismos, de política, de religiosidad, etcétera, nada de eso. Esa es la tradición esotérica, que es lo que vamos pues a presentar ahora, que presentemos algunas de las enseñanzas que el doctor Renaud de la Ferrière, el muy ilustre y sublime maestre, avatar, grado 33, creo que alguien metió una pantalla que no es debida. No sé, aquí se metió una pantalla. Si quieres salir de esa pantalla, eso es. Tengan cuidado. Bueno, vamos a presentar la primera diapositiva. Nosotros tenemos aquí la presentación. La literatura del doctor La Ferrière es muy extensa. Él escribió más de 100 obras, 36 propósitos psicológicos, 9 grandes mensajes, ¿sí? 61 cartas circulares, 52 lecciones de la magia del saber, etcétera. Libros sobre artes, libros sobre astronomía, sobre astrología, sobre ciencia, sobre geología, sobre teogonía. En fin, es una riqueza intelectual y espiritual muy grande que nos deja el muy ilustre y gran maestre Renaud de la Ferrière. Y en esta ocasión, por la gracia del gran arquitecto del universo y del mismo maestre La Ferrière, celebrando precisamente este último lunes, 18 de enero del 2021, estamos celebrando el natalicio número 105 de nuestro maestro, ¿verdad? Vamos a ver entonces ese rico simbolismo y las indicaciones precisas que él da para que la masonería actual tome un rumbo correcto, que es el que tiene tradicionalmente y que pues muchas veces se ha tergiversado. Nosotros estamos entre columnas, es decir, en el centro de las columnas, entre el centro de las polaridades, cuya parte superior ustedes pueden observar aquí el planeta Tierra y acá el cielo, ¿sí? El cielo y la Tierra, ¿sí? Las dos polaridades en perfecto equilibrio. Por eso decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, para que se cumpla el milagro de la unidad, el milagro de los mundos. Tenemos el piso enlosado de las logias, que son precisamente esa polaridad, blanco y negro, que no es simplemente el bien y el mal, ¿sí? Podría ser más bien como los chinos, el yin y el yang, las fuerzas solventes y las fuerzas coagulantes, ¿sí? Y aquí en el centro de esta estrella formada por el famoso y bien conocido compás y la escuadra, tenemos la letra G,
que en hebreo es la letra Gimel, ¿verdad? Que es la tercera letra del alfabeto hebreo, la letra Gimel o la letra G, cuya inicial es del gran arquitecto del universo. A la gloria del gran arquitecto del universo es que hacemos todos nuestros trabajos externos e internos para pulir la piedra, ¿sí? La piedra que es bruta, es decir, llena de ignorancia, llena de egoísmos, llena de mecanicidades, y que tiene que transformarse en un cristal puro, ¿sí? En una estrella bien pulimentada. Vamos a tomar, todos estos son textos del doctor C. Reino de la Ferrier, ¿sí? Así que vamos a leer algunas de las introducciones que él mismo, ¿verdad? Que se hacen en el libro negro de la francmasonería, y vamos a ver algunas de sus enseñanzas. En la introducción del libro dice: ante todo es necesario saber que por encima de nuestras logias, de nuestros templos, de nuestros grandes orientes y de nuestros ritos, siempre ha existido una dirección iniciática universal. Dirección iniciática universal. Una masonería o gran oriente universal de un carácter esotérico, cuyo supremo consejo está compuesto por verdaderos iniciados con mayúscula y recibe las directrices de los propios santuarios esotéricos para transmitirlas seguidamente a través de ciertos intermediarios a organismos un tanto más exotéricos. Estamos seguros de que la mayor parte de nuestros hermanos se van a sorprender por esto, no habiendo muchas veces jamás oído hablar de tal dirección superior, la dirección iniciática universal. En cuanto a aquellos que lo saben y que lo guardan preciosamente en su corazón, para ser fieles a su promesa, van a escandalizarse por tal divulgación, pero que guarden serenidad. Tenemos para ellos elementos nuevos a tomar en cuenta y que los van a tranquilizar. Todos aquellos que, como nosotros, pertenecen al Supremo Consejo del Gran Colegio de los Ritos, saben que desde hace poco tiempo esta dirección superior, en vista de la deformación del verdadero espíritu masónico de nuestros días, ha decidido intervenir, ¿sí? Intervenir directamente después de casi 200 años, 2 siglos de voluntario silencio, y ha enviado al mundo una potencia X. Ya veremos qué es o quién es esa potencia X. Con la misión de renovar y restablecer el verbo sagrado que desaparece cada vez más en nuestros templos. Dando lugar ¿a qué? Pues a la ignorancia y, lo más terrible, al fanatismo. Naturalmente no es cuestión de revelar en este momento el nombre de esta potencia X, quien, como su nombre lo indica, pues debe permanecer a pesar de todo desconocida, ni tampoco dar detalles más precisos sobre el sublime organismo que la envía. Por lo demás, aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo. Hay un silencio sepulcral verdaderamente iniciático que la preserva de toda tentativa curiosa del mundo profano. Ya hablaremos más adelante un poco más al respecto. ¿Qué es esa dirección mundial? Esta dirección mundial organiza e instruye a las diferentes asociaciones secretas y siempre ha tenido sus ramificaciones en todas las regiones, la cual ha permitido perpetuar la tradición iniciática
desde hace milenios. El origen de esta dirección pues se pierde en la noche de los tiempos, como veremos en este primer capítulo del Libro Negro, pero al mismo tiempo han venido sociedades que poco a poco se han formado y se han separado a medida que los grandes maestros fundadores desaparecían. Hermano Enrique Aguilar, ¿quieres apagar tu micrófono, por favor? Porque se oye algo ahí de conversación. Henry Aguilar, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Seguimos. No estando ya esos instructores o grandes maestros fundadores, ¿sí? Sobrevinieron entonces, lo que es lógico, disoluciones, cismas, divisiones, ¿sí? Los cismas e incluso la ruptura completa de dichas asociaciones perdieron contacto con el poder central iniciador, ¿sí? Y es por este motivo que se encuentran símbolos idénticos en las diferentes sectas secretas. En efecto, los fundadores han sido diferentes, claro, pero por encima del rito, del dogma que fundaron y al cual se consagraron, todos precedían de los mismos orígenes, habiendo sido formados en las fuentes de los santuarios. ¿Qué es esa tradición iniciática? ¿Sí? ¿Qué es lo verdaderamente iniciático? ¿Quiénes fueron esos grandes maestros, los maestros fundadores, que a la medida que fueron desapareciendo se fue diluyendo el contacto con el Sumo Supremo Santuario? La tradición iniciática, como su nombre lo dice, es la cábala, es la tradición. Y tradición quiere decir transmisión de una persona a otra. ¿Qué es lo que se transmite? El conocimiento, las ciencias sagradas. ¿Y cuáles son esas ciencias sagradas? Pues tenemos varias. La astrología, la magia seria, es decir, el estudio de la biología profunda y esotérica de la naturaleza. Tenemos la yoga, tenemos la alquimia, ¿sí? Y la misma cábala. Todas las tradiciones masónicas tienen una relación estrecha, muy estrecha, con muchas palabras de la cábala hebreas. Entonces, eso es lo que se preserva, ¿sí? Y no solo el conocimiento, sino la virtud, la moral. Aquí hay una fotografía del maestro Laferrière señalando el obelisco que está en París, diciendo, no, miren mi dedo, vean hacia dónde señala. ¿Sí? Que ese es el objetivo de cada uno de los diferentes instructores. El motivo entonces de que divulguemos esto, que ha sido hasta hoy rigurosamente conservado en secreto, corresponde a razones, ya se me movió esto, corresponde a razones que son de orden cósmico. El hecho de que acabamos de entrar en una nueva era en la que una gran parte de lo que fue oculto va a manifestarse. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales se abren las escuelas esotéricas y desarrollan las escuelas esotéricas iniciáticas en América. Entramos desde 1948, hace 73 años, en la nueva era de Acuario. El próximo 21 de marzo de este año termina el año 73 de Acuarios y entramos al año 74 de la nueva era de Acuario, a 0 grados del signo de Aries, que es en realidad el verdadero inicio del año, el cual la masonería siempre ha respetado con las fiestas de los solsticios y de los equinoccios, que es un orden cósmico que no tiene que ver con religiones o tradiciones, sino es un orden del sistema solar, de nuestro planeta.
Entonces entramos en la era de Acuario, después de haber estado 2000 años en la era de Piscis, es decir, una era, como la vimos, 2000 años de obscurantismo. Se exaltaba el sacrificio, se exaltaba a los mártires, se exaltaba el dolor, ¿sí? El símbolo mismo de los peces, son dos peces que uno viaja para allá y el otro viaja para acá, ¿sí? Totalmente se encuentran. Es decir, la ciencia y la religión estaban peleadas, Oriente y Occidente desconocidos, las necesidades sociales, científicas, familiares que tenía la mujer estaban totalmente divididos, ¿sí? Pero en Acuario el símbolo son dos ondulaciones iguales, ¿sí? Dos ondulaciones iguales que representan ciencia y religión unidas, ¿sí? Para la búsqueda de la verdad, la realización del ser. Oriente y Occidente, hombre y mujer con los mismos derechos y obligaciones, y así sucesivamente. Entonces entramos de acuerdo a un movimiento que se llama precesión equinoccial, que es el movimiento del eje terrestre. ¿Sí? Es la Tierra, el eje de la Tierra la que va marcando la entrada de las diferentes eras. Una vuelta del eje terrestre por toda la eclíptica tarda 25.920 años. Así que dividido entre 12 signos, tarda más o menos 2160 años en cada fracción. Por eso es que acabamos de entrar apenas al nuevo conteo, porque el eje de la Tierra toca una de las primeras estrellas de la constelación de Acuario y entramos a la nueva era. Y la palabra clave de Acuario es saber. Y la palabra clave de Piscis era creer. Así que es una era de sabiduría, donde hasta los niños conocerán la verdad, dice el Zohar. La decisión entonces, pues, de la masonería universal responde no solamente a una necesidad en verdad imperiosa, sino también y sobre todo a razones de orden cósmico, de orden universal. Es un imperativo cósmico. La potencia X tiene entonces plena autoridad para llamarnos la atención acerca de nuestras deformaciones en la masonería y para emprender una verdadera reforma de nuestra institución, que bien le hace falta, con el fin de restablecer, ¿qué? La armonía con la tradición iniciática y el verbo eterno. La obra del libro negro de la francmasonería tiene por objeto abrir los ojos de los francmasones sobre muchos puntos oscuros y a menudo inquietantes de nuestra querida orden. Queremos recalcar que este libro, tal como su nombre lo indica, libro negro de la francmasonería, tiene el color negro de la pólvora y por esto no ignoramos pues que va a crear cierta conmoción en todos los medios masónicos, lo que vamos a decir inclusive ahora. Por esta razón debemos de hacer una puntualización de capital importancia. El masón medio experimentará algunas dificultades en la comprensión de los primeros capítulos, pero estas dificultades desaparecerán rápido y gradualmente porque fueron provocadas en un comienzo por una sucesión de contradicciones de principios, de enseñanzas que hasta hoy parecían haber recibido una consagración oficial irrefutable e intangible. Por ejemplo, en el primer capítulo de a lo que se refiere, pues es el origen de la masonería, ¿sí? Que no fue hace unos siglos, fue hace milenios. Nos dice el doctor de la Ferrer que desde que el hombre fue consciente, el primer hombre consciente de sí, ahí inicia la masonería realmente, ¿sí? Entonces nos habla de las razas adámicas y évicas, en donde esa teoría de Adán y Eva, que es muy mitológica, muy simbólica, la desvela y nos explica que era la raza de los Az con los Am, primeramente, que se formó Adán.
y luego, como vivían en el centro del continente, había otras razas en las costas, en las orillas del continente, que era la raza Eva. Así que el concepto de que Eva salió de la costilla de Adán es las razas de las costas del continente de Adán, ¿sí? Entonces hubo una mezcla de razas étnicas. Y todo esto fue en Occidente, ¿sí? Tenemos la idea de que fue en Oriente, no fue en Occidente. Fueron las primeras razas y de ahí esas razas fueron a enseñar la verdad, a abrir escuelas de misterios o viñedos, ¿sí? Simbólicamente, o huertos, ¿sí? Maizales, precisamente hasta el Oriente. Allí estuvo mucho tiempo y ahora regresa esa joya esotérica a América de nuevo. Entonces son los mayas, ¿sí? Propiamente, los atlantes, quienes llevan ese conocimiento de Oriente a Occidente. Se sabe entonces que todas las enseñanzas oficiales, religiosas, inclusive masónicas, expresan imperiosamente que la civilización, con todos sus beneficios humanitarios e iniciáticos, dicen que nos viene de Oriente. Y este es un grave error de principio, basado sobre apariencias engañosas y muy relativas, como se explica en el primer capítulo del Libro Negro, que ya habrá oportunidad de estudiar. Es un hecho que actualmente, aunque más bien podríamos decir que desde hace 2000 años, es decir, desde el inicio de la era de Piscis, el Occidente ha vivido intelectual y espiritualmente fundamentado solo en el Oriente, o el Medio Oriente inclusive. El simple ejemplo de la religión cristiana es más que suficiente. En efecto, el cristianismo no es más que una mezcla de diferentes religiones, empezando por el Mazdasna, el mazdeísmo, el zoroastrismo, y luego los brahmanes, y luego el budismo. Es una mezcla, ¿sí? La religión católica romana, entre comillas, en realidad tomó del viejo budismo de la India antigua la misa, el rosario y los cirios, el incienso, los conventos, los monjes, las adoraciones perpetuas, ¿sí? Del mazdeísmo de Zaratustra, el Zendavesta, su libro, adoptó el concepto del infierno, del paraíso, del diablo y de los arcángeles y ángeles. Esos fueron los primeros que hablaron de eso, no fue el cristianismo. Es una doctrina religiosa enteramente de origen oriental. Pero el Oriente tan solo ha sido un depositario momentáneo de enseñanzas de origen occidental, que le fueron confiados por razas blancas, ahí están los expulsadas de la tierra natal a raíz de convulsiones o de cataclismos terrestres. Y entonces, ¿qué sucedió? Emigraron, ¿sí? Emigraron hacia el oriente, que se refugiaron, aún en tinieblas, aún en plena ignorancia, la prehistoria, aún en la noche, aún en el sueño cerebral. No hay más que estudiar un poco de historia. Vean ustedes la historia de la India. Ahí se habla de que en la protohistoria de la India, ¿sí? Vivían, ellos fueron civilizados por, perdón, fueron civilizados por los nagas. ¿Y quiénes fueron los nagas? Nagas quiere decir serpientes, ¿sí? Ahí tenemos el primer discípulo de Buda, Nagarjuna, ¿sí? ¿Y quiénes eran los nagas? Eran los hombres serpientes mayas, ¿sí? Que fueron a civilizar al oriente. Largo tiempo después de haber despertado a los pueblos del oriente y de haberles confiado las enseñanzas de la tradición iniciática, los descendientes de las antiguas inmigraciones blancas, reconstituyéndose
por grupos etnológicos en las regiones iraníes, regresaron a las tierras ancestrales, es decir, de Oriente volvieron a retornar a Occidente. ¿Sí? Ahí es donde se forman los colegios de los druidas, los colegios del norte. Y después, miles de años después, se formaron los colegios del sur, que eran los esenios, ¿sí? De donde viene el Maestro Jesús. Nos dice aquí que regresaban a las tierras ancestrales vírgenes de espíritu e ignorantes, después de haber descansado espiritualmente en un benéfico olvido. Así, antes de dormirse, fue que el occidente transmite su sabiduría al oriente en vísperas. Un segundo. Ajá. En vísperas de desaparecer como civil. Así, antes de dormirse, el occidente transmitió su sabiduría al oriente en vísperas de desaparecer como civilización. Naturalmente, que esto conlleva también al reconocimiento de los colegios del norte, ¿sí? Como siendo la fuente de la enseñanza iniciática positiva, objetiva, científica y occidental, mientras que el sur debe de ser considerado como pasivo, místico, contemplativo y oriental. Aquí había una diferencia de 5.000 años, ¿sí? Estaban los druidas, colegio del norte, y estaban los esenios, colegio del sur. La potencia X nos habla de ello en su libro, Libro Negro. Habla de ello como un principio que debería haber sido admitido desde hace mucho tiempo por la masonería, por lo que estamos obligados entonces a hacer esta puntualización primaria, con el objeto de prevenir a aquellos que ignoran esta verdad iniciática. Otra advertencia que es necesario hacer, correcciones que hace el maestro también, es relacionado a Irán. Muchos de los francmasones creen con firmeza que se trata de un personaje más o menos histórico, cuando no se trata sino de un símbolo. Que se desengañen. Desde que trabajadores espirituales fueron iniciados para edificar el templo de la verdad, Irán, ¿sí? Fue muerto varias veces, pero siempre ha resucitado. Y tenemos ejemplos de grandes iniciados que siguen esta misma tradición. Irán es como Adonis, muerto por un jabalí, es Pitágoras proscrito, es Osiris asesinado por Tifón, o Set, ¿sí? Su hermano, es Orfeo despedazado por las bacantes, es incluso Irán, es Jesús crucificado por Caifás, Judas el Iscariote y Pilatos, es en fin el mismo maestre de los templarios, el último, Jacques de Molay, condenado por un papa, denunciado por un falso hermano y quemado por orden de un rey. Naturalmente, todo esto no es más que una explicación entre tantas otras, ya que si tuviéramos en cuenta que el nombre de Irán está íntimamente ligado con el fuego, ¿sí? Pues no olvidemos que Irán era fundidor, es decir, que trabajaba los metales con el fuego. Era un alquimista, era un yogi, ¿sí? La alegoría de su muerte correspondería a la regeneración. Simboliza la transmutación. El tenéis que nacer de nuevo, ¿sí? Por este elemento que es el fuego interior, o kundalini dirían los yogis. Así todos esos símbolos, cualquiera que sean, tienen siempre diferentes interpretaciones y las explicaciones que de ello nos da la potencia X en su tercer capítulo no son sino las más abordables para nuestro plan, ya que este libro, el Libro Negro, no es más que un compendio. Es una introducción al manual de esoterismo masónico que él tiene en preparación y que comprenderá todos los secretos de los símbolos y el verdadero mecanismo iniciático de nuestra institución.
Hay otra observación que hacer. Otra, ¿sí? Primero la cuestión de Oriente y Occidente, y luego la de Irán, y ahora hay otra. Que la mayor parte de nuestros hermanos masones ignora que viene a confirmar una vez más nuestras afirmaciones anteriores relativas a lo que llamamos la dirección superior. Es respecto a los 120 ritos aproximadamente mencionados por el autor en el segundo capítulo del Libro Negro. 120 ritos. En vista de todas esas ramas que se han manifestado en un solo siglo, desde el comienzo del siglo XVIII al inicio del XIX, se comprende entonces que la orden, entre comillas, de poder declararse había sido dada. Entonces se observa que todo esto viene a obedecer a una autoridad. Todas estas logias que se ponen a trabajar públicamente denotan claramente que hay una organización central detrás de todo esto. Que hay un cuerpo director que dirige esto y que permite la apertura de los templos de iniciación. Es decir, una jerarquía superior que ha permitido, ha dado la orden de una reapertura, ¿sí? Y de una exposición al público de los principios de la masonería, que en la nueva era ya no tiene que haber nada secreto, ¿sí? Las cosas que se enseñan y se estudian son buenas para la humanidad. Debe de ofrecerse la oportunidad a la humanidad profana de penetrar en nuestros misterios y ser partícipe y un eslabón más de nuestra tradición, de la tradición iniciática, secular, de todas las tradiciones y de todos los tiempos. Evidentemente, que algunos individuos se han introducido en la corriente y han establecido por su propia cuenta masonerías que no han durado mucho tiempo, ya que claro está, todos esos fundadores de ritos no fueron siempre miembros y estaban conectados con el cuerpo director de la gran fraternidad universal. Los verdaderos grandes maestros, los verdaderos, no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad, no siempre son. Por favor, Mari, apaga tu micrófono porque se oye. Mari, L.O. Gracias. Mari, L.O., apaga tu micrófono. Eso es, gracias. Entonces, continuamos. Decíamos que los verdaderos grandes maestros no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad. Detrás de esos poderes representativos, de los títulos y de las funciones, están los patriarcas, que son los verdaderos venerables, las potencias, que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo, gracias a su fuerza magnética y espiritual y su conexión con la dirección central, ¿verdad? Que funcionan y que mantienen con vida esto, porque están verdaderamente a la cabeza de la masonería universal. Para terminar entonces con esta presentación del libro, que por lo demás él mismo se presenta, ofrecemos a continuación una copia de un reciente mensaje de la potencia X, o sea, del maestro de la Ferrer. Tenemos su fotografía de sus 33 años. Un mensaje de la potencia X, el maestro, al Congreso Internacional de las Fuerzas del Espíritu, que tuvo lugar en París en el mayo del 49. Ver, oír y callar son las tres prescripciones que debemos observar en el curso de esta lectura de las páginas que siguen, ya que es la potencia X misma quien habla. ¿Por qué es importante este mensaje y por qué lo vamos a leer? Porque es el fundamento de la reestructura de la tradición iniciática.
A partir de 1948, que inicia la nueva era, él es nombrado el supremo regente del Aquarius, de la Orden del Aquarius, así como hace 2000 años fue la Suprema Orden de Piscis, y hace 4000 años atrás la Suprema Orden del Cordero, de Aries, y 6000 años atrás la Suprema Orden del Toro, del buey Apis entre los egipcios. Así ha habido desde Shanghái, 1930 por ahí, hubo varios congresos por las fuerzas del espíritu con el objetivo de reunir a todas las diferentes asociaciones espirituales para que trabajaran unidamente, como así indica la nueva era, en una reunión de todos los iniciados de todas las órdenes para trabajar por un frente común, establecer la paz en el corazón de todos los hombres, la paz de la tierra. Así dice la potencia X, el maestro de la Ferrier, en este mensaje. Mensaje del jefe supremo de los grandes orientes, el ilustre, venerable gran maestro, invisible e invulnerable, el maestro de la Ferrier. Comunicación leída en el Congreso Internacional de las Fuerzas del Espíritu en París, Francia, el 25 de mayo de 1949. Claro, él no asistió. Él en ese momento estaba en el Limón, en Maracay, en Venezuela, fundando el primer Ashram de América. Pero él manda su mensaje por indicaciones del Mahachohan, Kutkum Milan Singh, y entonces dice así: señoras, señoritas, señores, hermanos, hermanas espirituales, miembros de la gran familia, a la gloria del gran arquitecto del universo. En nuestra calidad de potencia X de la masonería universal, vamos a permitirnos hacer una aclaración necesaria en estos tiempos de ansiedad y en este lugar donde va a deliberarse sobre el porvenir espiritual del mundo. Es por intermedio de un francmasón, ¿sí?, del Supremo Consejo de los 33, que voy a expresar, gran comendador. Se pierde en la noche de los tiempos la formación de una fraternidad que quería intentar elevar al ser humano por encima de la condición humana habitual. Sería tedioso hacer la reseña histórica de esta institución que buscó siempre que formar pensadores y formar sabios. Las pruebas por las cuales la orden ha tenido que pasar le autorizan hoy en nombre de sus mártires a tomar la palabra y además participar en gran parte en la restauración de los principios humanos según la voluntad del Logos. Lo que es conocido en estos días bajo lo que denominamos francmasonería ha sufrido prejuicios y es necesario reconocerlo. Tal vez por culpa de adherentes que no se han sabido comportar siempre como verdaderos francmasones. Entonces usurpan y hacen quedar mal a la francmasonería. Y que han entrado a la orden más bien para buscar ¿qué? Provecho personal. ¿Sí? Posiciones políticas, apoyos, escaleras. ¿Sí? Han entrado por un provecho personal y sin ninguna idea del papel que debía desempeñar en el mundo un verdadero francmasón. La francmasonería, entonces, es una institución que es filantrópica, progresiva y que tiene por objeto el ejercicio de la beneficencia, tener una utilidad a la humanidad, el estudio de la moral universal, y el análisis de las ciencias y la práctica de todas las virtudes. Esa es la verdadera francmasonería. Pero ella fue a menudo mal atendida por sus miembros que discutían sus intereses personales y egoístas, creando, obvio, sus divisiones
que son desafortunadamente demasiado conocidos, ¿sí? Entonces se formaban logias espurias, escuelas espurias, ¿sí? Que no tenían autorización, que ya no tenían conexión con la fuente central. Sin embargo, sería injusto discriminar una orden que no solamente ha desempeñado un gran papel en la historia de la francmasonería, sino que ha aliviado tantas miserias, ha producido en pro de la causa de la humanidad elementos cuyo valor es obvio citar y que han contribuido a salvaguardar la especie humana. Ahí está Benito Juárez, ¿sí? Para los italianos, hay muchísimo, ¿sí? Hay dos clases de aclaración que hacer. Una primera para el mundo profano y otra segunda para los mismos francmasones. El gran público generalmente experimenta cierta molestia cuando se trata de esoterismo, ocultismo, de iniciación. Y al oír masonería, imagina inmediatamente una especie de magia incalificable, puesto que el pueblo ciego por el fanatismo relaciona inmediatamente las asociaciones secretas con la francmasonería y esta para muchas personas no es ni más ni menos que la fuente de crímenes odiosos y prácticas de infame brujería. Así se concibe a la francmasonería y tenemos que quitar esa imagen, demostrar lo que es la blancura y la pureza de la enseñanza para el bien de la humanidad de la francmasonería. Ya es tiempo de que esto cambie en nuestro siglo de intelectualidad, de saber, lejos de ciertas épocas que prefiero no recordar. Salir entonces del dogma, del dogmatismo. Esto no implica precisamente ponerse en contra de la religión. Salir del dogma no es convertirse en antirreligioso o ateo. Masón no quiere decir ateo, sino masón quiere decir un individuo que cree en algo más amplio, ¿sí? Es un ser que busca, estudia y no quiere limitar sus creencias a una concepción muy estrecha y dogmática y además fanática, sin principios filosóficos. Es un sujeto, el masón, que investiga acerca de qué, del perfeccionamiento espiritual, a fin de darse cuenta de las luces reales. ¿Para qué? Pues para hacerse más útil a sus hermanos, los humanos, sin consideración de casta o confesiones religiosas. Ese es el objetivo del crecimiento del masón. No es para su gloria o vanagloria. ¿Por qué saber más? ¿Por qué perfeccionarse más? ¿Por qué pulir la piedra más? Para ser más útil. Ese es el objetivo. Poder dar un mejor servicio a la humanidad. Es necesario, en fin, comprender entonces que no hay masones irregulares. Pertenecer al rito de Memphis o a la institución de Swedenborg o al rito de York es siempre formar parte de esta gran familia, que de todas maneras está organizada por una dirección superior con mandato esotérico. Es a este Consejo Mundial al que deberán regresar todas las logias, que han suspendido no solamente sus relaciones con él, sino que además cortado también el vínculo sagrado con los santuarios. Entonces ya no tienen la asistencia espiritual. El poder iniciático se pierde. No porque hagan los mismos ritos y se vistan igual o hagan las mismas palabras, no. Hay una transmisión espiritual que viene desde el centro de la dirección mundial, desde la potencia X inclusive. Entonces recordemos cierto viaje simbólico donde aparecía una banderola con los nombres de 4 célebres filósofos: Solón, Sócrates, Licurgo y Pitágoras.
Y en lugar de perdernos en una liturgia desvalorizada por la incomprensión, pongámonos nuevamente a trabajar para reconstruir el templo de las dimensiones universales, templo universal, una moral universal. Si hemos podido abrir los ojos al gran público entonces, haciendo olvidar el descrédito que flota a menudo sobre nuestra institución fraternalmente célebre, si hemos podido dar un poco más de valor a aquellos que llevan el título de francmasones, noble título, habré traído a este congreso, habremos cumplido con nuestra reunión el día de hoy, nuestra piedra necesaria para los cimientos de las primeras columnas simbólicas para poder edificar el templo de la virtud, de la tolerancia y de la paz. Fundamentos de la nueva era acuariana, de todas las logias blancas. La fraternidad de los esenios, por ejemplo, era una reunión de iniciados que no se ocupaban de cuestiones banales, políticas. Practicaban una moral severa, llevando una vida ejemplar y buscando siempre establecer el equilibrio. Los esenios vivían en comunidades, todos los mismos trabajaban para el tesoro común que pertenecía a la orden y cada uno tenía el derecho de adorar según su parecer. Eran universales, no había dogmas estrechos, lo cual no les impedía practicar el esenismo. Su seña, su palabra de paz, de reconocimiento era que la paz sea con vosotros. Una categoría permanecía en celibato y se consagraba a los más altos grados de iniciación y otra se casaban. Es preciso agregar entonces que las uniones no eran contraídas a la ligera, pues este acto tenía una gran importancia de tipo esotérico, el casamiento de iniciados. Una prueba de 3 años era requerida antes de poder alcanzar el primer grado entre los esenios. Naturalmente es necesario añadir que para una más rápida evolución los esenios eran vegetarianos. No comían nada refinado, comían todos los granos integrales y bebían aguas de los manantiales. ¿Qué nos está diciendo con esto la potencia X, el maestro, la Ferrier? Es un ejemplo. Podemos seguir ese ejemplo de las grandes tradiciones iniciáticas como la que perteneció ni más ni menos que Jesús, el maestro Jesús. ¿Sí? Vegetarianos, alimentación sana. Se sabe la comida que hacían los esenios, molían el trigo y lo ponían al sol y con ese hacían una especie de galletas. O germinaban los granos del trigo y con eso hacían pan. Increíble. Sin gluten. ¿Sí? En lo que concierne al vino, por ejemplo, todo el mundo sabe que el alcohol es rechazado por todos los verdaderos iniciados. ¿Sí? Todo el mundo sabe que el alcohol es rechazado por los iniciados. Nunca se brindaría con sustancias alcohólicas. ¿Sí? Van a decir, ¿y cómo es que Jesús brindó con vino? No era vino. ¿Sí? La traducción dice vino, pero en aquel tiempo había 2 tipos de vino, el alcoholizado y el jugo de uvas, el mosto, como dicen. Ese fue el con el que hacía las ceremonias. Toda ceremonia donde se sirvan bebidas de este género delata inmediatamente el poco valor iniciático, ¿sí?, de dicha religión, grupo o fraternidad. Toda ceremonia donde se sirvan bebidas de este género está delatando de inmediato el poco valor iniciático real de la tradición iniciática, pura, limpia, de dicha religión, grupo o fraternidad. Parece entonces
que el destino se ha ensañado contra nuestra desafortunada orden y no contento con ver su espíritu deformado por el orgullo de los miembros, la ambición de los miembros, ha llevado su ironía hasta sumergirla en la ignorancia y la tontería, en la esterilidad de lo que llamamos las noches blancas. Es necesario entonces, dice la potencia X, el maestro de la Ferrier, devolver a la masonería universal a sus dimensiones, a sus virtudes y a sus poderes primitivos. Es necesario reinstituir el verbo mágico y el carácter profundamente espiritual de la iniciación esotérica, como base primordial, como resplandor de las almas emancipadas. Lagarta. Es inadmisible que un francmasón digno de este nombre se entregue a sus vicios y se deje encadenar por el alcohol, el cigarro, el tabaco. Es lamentable que un masón coma carne, atrofiando así sus facultades intelectuales y espirituales, y se animaliza consumiendo la sangre, el alma, el nefesh, dirían los cabalistas, del animal, y él se animaliza, impidiendo así expandirse espiritualmente como le está indicado. Es intolerable que un masón enarbole sus prerrogativas iniciáticas. ¿Para qué? Para servir a sus intereses económicos o políticos también. Es escandaloso que la mayoría de nuestros banquetes iniciáticos terminen en orgías abyectas, poniendo así en duda la condición exigida a los recipiendarios, a los discípulos, ¿sí? Los que reciben la luz. Mente sana en cuerpo sano. Esa es la premisa iniciática. Pero es por encima de todo inadmisible que se pierda un tiempo precioso en explicar hasta el agotamiento los artificios de un ritual que no se comprende y de un simbolismo infantil. No se puede perder el tiempo ahondando y ahondando en estas cosas. Hay que profundizar en las enseñanzas iniciáticas. Hay que darle más tiempo al estudio. Pensamos que la masonería ha hecho suficiente lirismo hasta ahora, y como su acción liberal es indispensable para la paz y la salvación de la humanidad, entonces debe encarnar nuevamente de una manera efectiva y tangible el sentido de sus símbolos y la esencia de sus ideales. La masonería es el nexo oculto que une una sola gran familia, ¿sí? Todos aquellos que se han dado cuenta de la libertad del alma y que se han convertido en caballeros del espíritu. La masonería, entonces, debe responder a los imperativos vitales del hombre y debe servir a los designios del alma universal, el gran arquitecto del universo. Porque de no ser así, sería entonces una vulgar asociación de ociosos disfrazados de idealistas. No puede ser. Una vulgar asociación de ociosos disfrazados de idealistas. Debemos volver a concebir el sentido exacto de la iniciación masónica, dice el maestro, y convertirnos en apóstoles, en caballeros del servicio universal, el Santo Grial, con la intención precisa de dar libre curso al poder y a la gloria del verbo espiritual en la tierra. Si todos los verdaderos francmasones y aquellos que lo son únicamente en potencia se percataran de que no se trata de una simple confusión ideológica o de una querella entre grupos autoritarios, se pondrían a trabajar incondicionalmente con nosotros, ya que en este caso no servirían a una propaganda o a un grupito X, ¿sí? Sino a la especie humana entera y a los designios del gran arquitecto del universo. He aquí entonces el espíritu sobre el cual se erigen nuestras virtudes
y por el cual queremos una movilización general, una transformación total de nuestra masonería. Con esto terminamos, hermanos queridos. Este es el libro negro de la francmasonería. Ustedes pueden adquirir aquí en México, en todas las librerías Gandhi, en la librería del Sótano, en la librería Sanborns. ¿Sí? Ustedes pueden adquirirlo ahí o por línea, lo pueden pedir por línea también. Otros libros del maestro de la Ferrier, Potencia X, están los 5 grandes mensajes en este libro. La serie de los propósitos psicológicos, que son 36 tomos. Su obra máxima, el Yug-Yoga-Yoguismo, que es una síntesis de la tradición iniciática oriental y occidental, maravilloso, imperdible. ¿Sí? Y claro, este servidor, tú, por la gracia de Dios, pudimos hacer este libro, que es la cronobiografía del maestro, la Potencia X, su pensamiento y su obra, desde su nacimiento hasta su legado, su trascendencia con tantos discípulos. Muy bien, con esto terminamos nuestra exposición del libro negro, maravillosa. Todo lo que dice el maestro no es cosecha mía, ¿sí? Yo simplemente soy un discípulo de él. Él es el tronco. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Hermana Rosa, si tú nos... Sí, muchas gracias, doctor. Venerable hermano Arturo Álvarez, por todas sus enseñanzas. Siempre aprendemos cada vez más y más de usted, por toda la dedicación que le da a toda la obra y todo el cambio que hizo en la humanidad cuando él instituyó la Gran Fraternidad Universal. A mí me consta de miles de personas que hicieron cambio en su vida. En esta semana que se está festejando el nacimiento del doctor de la Ferrier, la Logia Iberoamericana presenta esta conferencia tan importante para nosotros los masones. Queridos hermanos, está la palabra por si tienen alguna pregunta. La palabra está. Muchas gracias, doctor Arturo, muchísimas gracias por su enseñanza tan magnífica que nos comparte a nosotros. Gracias, doctor Arturo. Que esté muy bien, hermana Alejandra. Muchas gracias, doctor Arturo. Muchas gracias por esa exposición tan fluida. Muchas gracias por esos conocimientos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Querida hermana Anaí, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, nada más quiero agradecer el conocimiento que nos ha brindado, querido maestro. Y bueno, muchas gracias por desglosarnos y haberme quitado la duda del alcohol. Y así como dice usted, pues ahí darse cuenta de realmente quién sí está como iniciado y comprometido, ¿no? Con lo que es la fraternidad. Muchas gracias. Sí, Anaji, un abrazo. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Realmente que es un trabajo que no es especulativo. ¿Qué es especulativo? Y haberme quitado la duda del alcohol. No, especulativo es un espejo Ahí darse cuenta de realmente virtual. quién sí está Es un drama, una cuestión de tipo actoral. Sí, es una actriz. No, se busca que sea real. Un formación real. Un iniciado real, de carne y hueso. Que él sea la manifestación de la enseñanza que él está buscando y que él está realizando en él mismo. Y que los cambios son reales. La muerte de todo lo que es profano es una muerte total. Y es el renacimiento de un nuevo estado de conciencia y de actitud y de alimentación y de alejarse realmente de los vicios, ¿sí? Bueno, creo que ahí levanta la mano Ligia y Taller de Música. Bueno, ya usted me conoce. Es que me causa, bueno, un poquito como de... Yo ignoraba, le soy sincera, que existiera esta
masonería blanca creada por el maestre. Así es. Entonces, ajá, yo lo ignoraba por completo, me vengo enterando. Y Entonces, es mixta, ¿perdón? Hombres y mujeres. Es hombres y mujeres. Ajá. Entonces yo ahora me pregunto qué relación tiene la orden de la Gran Fraternidad Universal creada por el mismo doctor de la Ferrer, ¿verdad? Es la misión de la Orden del Acuario y la francmasonería, porque yo entonces no veo separación. No, Yo veo como que se ha sido un mismo tronco desde un principio, así que es. en diferentes épocas se ha presentado de alguna manera. O sea, me vienen las dos, me viene la sorpresa y a la vez me viene como yo no digo que esa sea la respuesta, pero me viene como esa inquietud, ¿no? Pero yo quisiera que usted me la afianzara o me la quitara, una de las dos cosas. No, más Gracias. bien, o sea, somos hermanos, ¿sí? Del mismo tronco, ¿sí? Inclusive hay una carta que el maestro pone en el libro negro al principio, ¿sí? Dice, hay una carta de un oriente de Ginebra, Suiza, y dice, les pedimos a todos los órdenes masónicos que reconozcan los grados de la Gran Fraternidad Universal en sus logias y viceversa, ¿verdad? Que la Orden del Aquarius también dé un reconocimiento a los verdaderos masones, que formemos juntos el trabajo con la humanidad es único, ¿sí? Así que qué bueno que se ha ampliado la conciencia y la visión del trabajo. ¿Alguien más? Mira, ahí está Gracias. Marco Tardelli, el amigo Marco Tardelli. Gusto saludarte. ¿Quieres decir algo, Marco? No sé borrar la manita. Hola, hola. Hola, maestro. Bueno, es un privilegio escucharte y siempre aprender algo de ti. Yo me lleno realmente de felicidad cuando te escucho y te respeto. Y aquí una de las inquietudes que yo tengo y sostengo es que en esta nueva era, el surgimiento de nuevas instituciones religiosas, sectas y todo el surgimiento, pues, de ignorancia, es parte de que la decadencia del intelecto holístico y religioso se ha caído. Entonces, yo siento que necesitamos evolucionar, ¿no? Evolucionar como especie, evolucionar en conocimiento. Mismo usted habló de la era de Acuario, del conocimiento. Hemos estado aprendiendo ahorita de pasar una pandemia, aprendiendo a vivir, aprendiendo a hacer muchas cosas, aprendiendo a estar en una nueva era. Y pienso y tengo esa inquietud de que necesitamos hacer una revolución humanista, generar totalmente un nuevo movimiento, un movimiento intelectual, pensante, para despertar la conciencia y más desarrollar el pensamiento crítico para poder aplicar los conocimientos que en esta época necesitamos adoptar. Entonces, yo me inquieta mucho de que siento que en esta era está disperso el conocimiento, está disperso las organizaciones encargadas de tener un mundo mejor, está totalmente distraído los grandes intelectuales, los pensantes, y yo creo que es una buena oportunidad de juntarlos y crear un nuevo movimiento que se tiene que reforzar con todo el conocimiento anterior. No sé qué piensa usted, gran maestro. Esa es la idea, Marco, ¿verdad? Hacer un haz de luz. Todos los hermanos que están despertando, que están conscientes, que quieren ser iniciados, y ya son iniciados de todos los grados para trabajar por el bien común, ¿verdad? Como tú bien dices, pensamos ahora en la especie humana. Ya la idea del egoísmo y el beneficio personal, pues eso ya es algo caduco totalmente, es algo que está en contra de la ley del cosmos, ¿sí? Somos bichos raros en el universo y como tal
el universo se pone en contra de quien es un bicho raro para él, ¿verdad? Su sistema inmunológico universal te ataca. Entonces no hay más que unirse al plan cósmico, que es precisamente establecer, como se dice teológicamente, el reino de Dios y su justicia en la tierra, dando por un trabajo individual en el corazón de cada uno, ¿sí? Eso es lo que en la masonería se llama pulir la piedra bruta, ¿sí? Que esa fue el trabajo de todos los cristos, de todos los instructores que toman la responsabilidad, es decir, la ignorancia de la humanidad, ellos tratan de disolverla, ¿sí? Ese es el punto. Y ese es el trabajo que todos estamos haciendo en diferentes frentes. Gracias, Marco. Okay. ¿Alguien más quiere? María Luceli, creo que tiene una mano amarilla ahí pintada. Sí, sí, hermano, buenas noches a ti y a todos. Bueno, a mí me queda la inquietud, es como un complemento de... Tengo dos preguntas. Una, para por favor me clarifique y me ayude a comprender la pregunta que hacía la hermana Ligia. O sea, ¿realmente el maestro fundó una logia o es lo mismo Gran Fraternidad y masonería? Y entonces acuariano sería igual a masón, o sea, como que no logro entender si es que es distinta, es la misma, en fin, primera. Espérame, esa pregunta primero. Son dos órdenes diferentes. Está claro, son dos órdenes diferentes, ¿sí? Entonces, la Gran Fraternidad Universal tiene una orden espiritual iniciática que se llama la Suprema Orden del Aguador, de Aquarius, ¿sí? Y hay sus 7 grados que tienen que ver con los 7 chakras a lo largo de la columna vertebral. Sin embargo, en la orden de la masonería, ¿sí? Que fue fundada la masonería histórica en la era de Piscis, todavía, ¿sí? Son 33 grados en determinado rito, que corresponde igual a la columna vertebral, son 33 vértebras, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el trabajo es el mismo, ¿sí? Cambia de forma, cambia de nombres, cambia de grados, pero a fin de cuentas todo se resume en una palabra que se llama autorrealización del ser, ¿sí? Entonces son dos organizaciones distintas que trabajan por el mismo ideal. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra es, si de Occidente fue el conocimiento a Oriente, ¿por qué, por ejemplo, los Vedas se consideran como esos libros originales e incluso ellos no dicen pues que llegaron de Oriente, sino que fueron revelados a ellos mismos? ¿Revelados qué? Allá mismo, en Oriente. Ah, sí, por eso está diciendo que los nagas fueron al Oriente y ahí se los revelaron. Es decir, mira, yo discutía esto con un maestro de la India, el doctor Bhatt, en Venezuela, específicamente, y yo presenté en un congreso y dije esto, ¿sí? Hablemos de las tradiciones milenarias. ¿Cuánto tienen los chinos? 4 o 5 mil años, ¿sí? ¿Cuánto tienen? ¿A qué se le llama prehistoria? ¿Sí? La prehistoria es a partir de que se descubre la escritura hace 3.000 años, ¿sí? ¿Cuánto tiene los babilonios? ¿Sí? ¿Cuánto tienen los hindúes? ¿Sí? ¿De qué fecha datan los Vedas, por ejemplo? Históricamente, no mitológicamente, ¿sí? Entonces yo les comento, ¿cuánto creen que tiene la civilización maya como civilización? Lo que está testado científicamente son 10.000 años. Muy por encima de la China, la Babilonia y la hindú, 10.000 años. Y de tradición oral, entre los mayas, no dicen 10.000 años, dice que viven como civilización desde hace 50.000 años, si no es que 100.000 años. ¿Sí? Entonces,
son tradiciones antiquísimas. No hablamos de 5,000 o 6,000, hablamos de miles de años hacia atrás, ¿sí? Hablamos de razas adámicas, ¿qué es eso? ¿No? Tú le preguntas a un teólogo, te va a decir, sí, Adán, de acuerdo a la Biblia, fue hecho hace 4,000 años antes de Cristo. Entonces tú le enseñas un cráneo, oiga, pero este tiene 500,000 años de antigüedad y es un Homo sapiens. Entonces hay una contradicción. Ahí es donde la ciencia tiene que ser más científica. Y los científicos tienen que ser más espirituales, con una elevada moral, para que no utilicen sus conocimientos científicos para acabar con la humanidad, sino para ayudarle a la humanidad. Esa es la moral del científico. ¿Ok? Bueno, Ok, gracias. Si hay alguna otra pregunta. Aquí en el chat dice Edith que quedó confundida cuando se dice que Adán y Eva como que estaban en el planeta Tierra y aquí mismo cometieron un error tremendo. ¿Cuál error? Mira, Edith, ¿hay alguna otra pregunta? Lo que yo dije fue que Adán y Eva estaban en el mismo continente, que no eran dos personas, que eran dos agrupaciones étnicas, que eran dos razas, la raza de Adán y la raza de Eva, que la raza de Adán estaba más alejada de la costa y la raza de Eva estaba en las costas, en las costillas de Adán, ¿sí? Y que después se unieron la raza de los Adán con la raza de las Eva o los Eva y se formó otra raza, ¿sí? Esa es un poco la idea desde el punto de vista de las razas, el concepto de Adán y Eva, ¿verdad? Y es ahí donde el error, yo no hablé de ningún error cometido. La idea de que fueron expulsados del paraíso tiene otra connotación. Es decir, no fue que salieron expulsados, fue que por cuestiones de terremotos, de hundimientos de continentes, ¿sí? Tuvieron que salir expulsados de esas tierras y tuvieron que ir hacia el oriente, ¿sí? Y allá en Oriente fundar las escuelas adámicas, es decir, la tradición iniciática, la masonería protohistórica. Entonces ahí es otro punto de vista totalmente diferente. A ver, otra pregunta por ahí. Y tuvieron que ir hacia piden el que oriente. si se les pueden enviar las Y diapositivas. allá en Oriente fundar las escuelas pues adámicas. si me mandan su correo, yo las tengo, yo las capturé y les puedo enviar la grabación también. Entonces es cosa de que yo ahorita les doy mi teléfono, me registran y yo con mucho gusto les envío todo. Exacto. Ustedes den su correo electrónico y la hermana Rosa, ¿verdad? A quien le mandamos un abrazo por el esfuerzo que hace en hacer todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, para que se les manden las diapositivas, ¿sí? De todo esto que hemos... Ahora, compren el libro, no sean codos, compren el libro y ayudan a la Gran Fraternidad Universal a seguir publicando la literatura del maestro, que es preciosísima, ¿sí? Compren el libro y claro, les mandamos también las diapositivas para que se animen, ¿sí? Creo que hay más preguntas por ahí, ¿me las lees, Rosita? Ay, ¿cómo borro la manito? No, no te fijes, deja la manito. Ok. No es que me da pena. ¿Sí? A ver, de Colombia, nada más saluda. Pablo Meléndez, buenas noches. La puede borrar ahí mismo. Por ahí me las lees, Rosita. De Colombia. De Colombia es Hermes Gallardo Pérez. ¿Qué me dice Hermes? Cúcuta, Colombia. Estoy diciendo que puede borrar la manita ahí mismo donde la prendió. Vuelve a saber donde la prendió y la borra. Colombia, nada más saluda. Pablo Meléndez, buenas noches. La puede borrar ahí mismo. Por ahí me las lees, Rosita. Sí. Colombia.
Ok, Bueno, saludos. déjeme de seguir hablando. Hermes Gallardo Pérez. Priscila, buenas noches, gracias por la Aló. invitación. Le estoy Colombia, diciendo que Sarro, puede buenas borrar la manita noches. ahí mismo donde la Algunos prendió. decían que no se escuchaba. Vuelve a salir donde la prendió y la Tal borra. vez ayuda a poner más atención. Pablo Meléndez, buenas noches. Excelente información, maestro. Excelente manera de exponer Sí. la real enseñanza de la francmasonería. Déjeme de seguir Gabo hablando. a todos. Hermes, Olivia, muchas Priscila, gracias. buenas noches, Y- gracias por la Silvia, invitación. en la fraternidad hay logia Buenas masónica. noches. Ahí mismo donde la Algunos prendió. decían que no se escuchaba. Ok. Y luego Tal Marco vez ayuda a Tardelli. poner más atención. Bueno, pues aquí, como usted dijo, son dos instituciones diferentes. Normalmente Excelente las manera de logias exponer la trabajan por real fuera enseñanza de de la la francmasonería. gran fraternidad. Déjeme de Gabo a seguir todos. Olivia, Solamente que la muchas única gracias. fraternidad que tiene logias Silvia, integradas es la en línea la solar. fraternidad hay logia masónica. Pero creo que es Algunos allá decían que no por se escuchaba. Morelia, no sé dónde. Luego, Marco Y Tardelli. luego podré compartir el Bueno, en material y Pues aquí, y como todos lo usted dijo, son felicitan. dos instituciones Saludos de diferentes. Ecuador. Normalmente las logias trabajan por fuera de la gran Es todo, fraternidad. maestro. Solamente que la única fraternidad que tiene logias integradas. Sí, ya son todas las preguntas. Ok, hay una ahí que dice que si la potencia X es el maestre de Ferrer. Sí, que quede muy claro. La potencia X es el sublime maestre, avatar, doctor Sereno Ferrer. Él es la potencia X, la máxima autoridad en esta área para restablecer a la masonería en sus lineamientos tradicionales, esotéricos y profundos y rectos que debe de tener para que ya no se hable mal de la masonería y vuelva a tomar las virtudes que han sido propias de los verdaderos francmasones, ¿sí? Bueno, pues agradecemos su paciencia y su presencia. Que Dios sea quien les bendiga. Un abrazo muy grande y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Muchas doctor gracias, Arturo. Gracias, doctor, por su Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias también. Gracias, maestro. Gracias, doctor Buenas Arturo. Buenas noches a Gracias. todos. Ahí está el hermano que da. Gracias, doctor Agradecemos su Arturo. paciencia y su presencia. Que Dios sea quien les bendiga. Un abrazo muy grande. Y amén. Gracias. Amén, doctor Arturo. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haberse Grande, conectado. Muchas ¿Cómo gracias. hago para Gracias, que muchas gracias. Gracias, doctor Arturo. Seguimos transmitiendo el conocimiento Muchas gracias. del doctor Ferrer. Gracias, doctor Arturo. ¿Cómo hago para escribir el correo? En el chat, donde dice chat, Ajá. ahí, doctor Arturo, ahí lo puede dejar. Ah, ok. yo les dejo mi Ah, WhatsApp. Que descansen, hasta luego. ay, no sé. Ah, ya me salió el tablero ya. Ah, sí, ahí puede escribirlo. Que descansen. Hasta Gracias. mañana. Hasta luego. Dios la bendiga. Igualmente, gracias. Muchas gracias, tu ponente, hermanito Arturo. Muchas gracias, Morena. Me gustó. Por lo menos esta noche aprendí a escribir en el chat. Bueno, para estudiar masonería también es importantísimo. Claro.
Maestro.